Motolinía del Pedregal les da la más cordial bienvenida a este magno evento, agradeciendo su asistencia. Hace aproximadamente 1 año y 5 meses vivimos esta situación de pandemia. Esta contingencia mundial tiene alcances en salud, educación, en la formación humana, en el estilo de vida y en cada uno de los aspectos en los que el ser humano tiene injerencia. En este contexto, y a 78 años de formar universitarios, damos continuidad a la cátedra inaugural Dolores Echeverría Esparza. Ocupados en la situación actual, pensamos en la participación de nuestro honorable expositor, y en esta ocasión, la cátedra Dolores Echeverría está intitulada ¿Cómo educar lo socioemocional desde el Evangelio?, haciendo honor al pensamiento de nuestra fundadora. Iniciamos este evento en formato virtual. Cabe mencionar que se encuentran en la sala nuestras autoridades institucionales, mismas que menciono a continuación, algunos de ellos. Maestra Margarita Pérez Nerey, misionera de Jesús sacerdote, rectora de la universidad. Doctor Víctor Manuel Mendoza Martínez, vicerrector académico y de formación. Doctora Julieta Paulina Villazón Rebollar, directora de Planeación y de la Facultad de Arquitectura y Diseño Interior Arquitectónico. Doctora Rebeca Córdoba, directora ejecutiva. Y para dar la más cordial bienvenida al ciclo 2022, en uso de la palabra, la maestra Margarita Pérez Nerey, misionera de Jesús sacerdote. Muy querida comunidad universitaria, les doy a nombre de las autoridades institucionales la más cordial bienvenida al ciclo universitario 2022. Un año que deseamos esté lleno de fe, sobre todo de esperanza y de gran caridad, en un movimiento natural de resiliencia. En este momento es muy importante recordar que el dolor es inevitable, el sufrimiento una opción. Y nosotros optamos por no sufrir, por hacer de lo que vivimos una oportunidad de aprendizaje. Ya han pasado casi 17 meses de vivir una situación mundial que cambió todos nuestros paradigmas. Hay una necesidad constante de reinventarnos para producir ante una realidad que parece habernos traído muchos males, el mayor bien. La humanidad entera enfrentamos el reto de desarrollar la vida a pesar de todo lo que se presenta. Hay preguntas que nadie responde como ¿qué pasará en el futuro próximo a mediano y largo plazo? ¿Cuál será el impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje que tendrá esta generación? Hacemos estimaciones que nadie nos confirma que serán realidad. Lo peor que podemos hacer es contagiarnos de algo que resulta mucho más peligroso que el coronavirus, el miedo, una emoción que tiene una enorme carga de energía negativa. Iniciar con la acción de gracias es tener fe en que Dios nos acompaña en este momento histórico. Continuar generando amor y caridad a nuestros semejantes para compadecernos es tener esperanza. Sigamos adelante, aunque el presente sea complejo. Eso nos lo enseña nuestro hermoso lema, Ardens et Lucens. No olvidemos los valores que permean nuestro ideario: el amor, la unidad, la libertad, la sencillez y el servicio, mismos que serán reforzados con lo que escucharemos en la cátedra inaugural. Es el mismo Cristo Jesús quien desde su vida y misión nos enseñó un camino en el que nos grita permanentemente que es en el camino al Calvario que se descubren los mejores talentos. Es ante la adversidad que crecemos y entregamos lo mejor de nosotros. Probablemente hoy empleemos mejor nuestro tiempo y podemos poner atención en aquello que se nos recomienda desde todas las esferas de salud.
física, mental, corporal y espiritual. Dormir bien, comer bien, hacer ejercicio y tener un tiempo para establecer un diálogo directo con aquel en quien creemos. Se están creando nuevas maneras de aprender, de convivir, de compartir, de crear y de vivir. La vida al final es un proyecto, es un camino y en el trayecto nos damos cuenta de que hay metas a las que llegamos y algunas que dejaron de ser importantes o incluso van a llegar nuevas que jamás habíamos imaginado. La felicidad, en gran medida, está en disfrutar lo que se tiene o aceptarse tal como somos y nunca en intentar ser una versión de nosotros para complacer a los demás, porque esta es la mejor fórmula para tener una vida sin un propósito significativo. Así como las plataformas virtuales, nosotros tenemos la herramienta y las grandes fortalezas para decidir si somos felices o bien cómo reaccionamos ante la situación actual. Lo importante no es lo que está sucediendo, sino nuestra actitud ante lo que está sucediendo. Recordemos que no estamos solos, que tenemos una gran presencia que nos invade. Tengamos esto en claro. Nosotros somos más grandes que la incertidumbre y que el miedo, porque nuestra grandeza radica en los talentos y dones que el Espíritu Santo nos otorga. Hagamos que este distanciamiento físico se traduzca en un acercamiento humano, ayudando a todos los que podamos, que esto nos permita construir un futuro más humano. Humanamente, Motolinía, Ardens et Lucens. En este momento escucharemos la semblanza de la Madre Dolores Echeverría Esparza, fundadora de Motolinía, a quien se le dedica este espacio académico. El concepto educativo Motolinía inicia su historia en la Ciudad de México el 29 de junio de 1918. Nació de los nobles ideales de una mujer mexicana para engrandecer a su patria. Su nombre es Dolores Echeverría Esparza. Dolores inicia con un jardín de niños que fue creciendo paulatinamente y convirtiéndose más tarde en primaria, secundaria, preparatoria y universidad. La Universidad Motolinía tiene el honor de ser la primera universidad católica femenina mexicana. Desde el año 1994, su alumnado está conformado por hombres y mujeres. El nombre de la universidad fue tomado del insigne educador y evangelizador Fray Toribio de Benavente, cariñosamente llamado Motolinía, misionero franciscano español e integrante del grupo de los primeros 12 evangelizadores que llegaron a México en 1524. En Tlaxcala adoptó el nombre náhuatl Motolinía, que quiere decir el pobre. Con caridad y sencillez realiza su labor de evangelizador y maestro hasta su muerte acaecida el 9 de agosto de 1569. En Motolinía sintetizan los ideales educativos y evangelizadores, síntesis de nuestros objetivos como universidad, formar personas con valores humanos, cristianos y profesionales a través del amor al conocimiento, a la verdad, la investigación, la docencia y la difusión de la cultura. Nuestro lema, Ardens et Lucens, arder e iluminar, es una expresión sintética de nuestra filosofía educativa, enardecer el corazón por las causas nobles e irradiar esta luz de la verdad. A continuación, leeré una síntesis de la historia académica del doctor José Víctor Orón Semper, quien dicta la cátedra inaugural. José Víctor Orón Semper pertenece a la Orden de los Clérigos Regulares de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, más conocidos como escolapios. En México, los escolapios tienen diferentes instituciones y obras educativas, destacando la Universidad Cristóbal Colón en la ciudad de Veracruz,
Tras 15 años de práctica educativa con alumnos de secundaria y bachillerato en diferentes colegios en España, abrió una nueva época de su vida dedicando a la investigación para la mejora educativa. Ingeniero superior de caminos, canales y puertos, filósofo, teólogo, máster en neurociencia cognitiva, máster en bioética y doctor internacional en educación en la Universidad de Navarra, donde trabajó varios años como investigador en el grupo Mente-Cerebro. Actualmente dirige el Centro SLAM Educación, que se dedica a la investigación en educación. Su campo de investigación central es un modelo educativo centrado en las relaciones interpersonales y lo complementa con otros temas, todos ellos relacionados con educación emocional, neurociencia educativa y psicología del desarrollo humano. Esto permite que su aproximación sea siempre interdisciplinar, uniendo filosofía, psicología y neurociencia. Su labor de investigador la desarrolla con otras universidades como la Universidad Reading en Reino Unido y la UPAEP en Puebla, México. Creó un programa educativo, Up to You, que él mismo dirige. Dicho programa desarrolla su modelo educativo a través de la formación en educación emocional e implementa programas educativos en el mundo de la escuela, la familia y la empresa. El programa se desarrolla en varias ciudades y colegios de España, Camerún, México, Colombia y Brasil. En uso de la palabra, nuestro honorable invitado, el doctor José Víctor Orón Semper. Pues muy buenas mañanas a todos, muy buenas tardes desde donde estoy, que es España. Por mi parte, agradeceros a todos, agradecer a la Universidad Motolinía esta oportunidad pues, para poder compartir con vosotros pues, esta lección inaugural. Contaros un poco de dónde surge lo que voy a compartir con vosotros. Hace ya pues, tiempo, unos meses, tuve una conferencia en la CENEP que tenía por título La esperanza cristiana y la educación. Entonces allí digamos que estaba reflexionando sobre cómo entender un colegio, si ese colegio pues vive la esperanza cristiana. El hecho de vivir en la esperanza cristiana pues bueno, hace que ese colegio cambie y viva de una forma concreta. Entonces, desde vuestra universidad se me pidió poder tener este encuentro con vosotros en el que básicamente pues centrarme en aquella presentación que ya hice. Pero el título con el que pues estamos todos aquí convocados es un poco distinto, porque el título es ¿Cómo poder educar lo socioemocional desde el Evangelio? Entonces lo que he pensado es hacer una especie de combinación entre ambas, ¿no? Combinación entre el título y combinación con lo que fue aquella presentación. Y entonces diríamos que lo que nos vamos a intentar preguntar, lo que voy a intentar responder en este encuentro con vosotros, es cómo la esperanza cristiana hace que la educación socioemocional se entienda de una forma concreta. Antes de empezar, quisiera deciros que la educación socioemocional tiene muchas formas de ser comprendida, muchas. Lo que ocurre es que digamos que hay una versión, que es lo que supongo que todos habréis escuchado, como inteligencia emocional o como regulación emocional, que parece que esas son las versiones que dominan y que son las versiones un poco que seguro todos habréis conocido, ¿no? Lo que pasa es que esas versiones no quiere decir que todos los que trabajemos en educación emocional pensamos igual. De hecho, yo no sustento esos principios. Hay otras formas de entender la educación emocional que me parece que están mucho más de acuerdo con lo que supone el término persona dentro de la experiencia cristiana. Entonces, lo digo para que
pediros que me deis ese voto de confianza y no penséis que yo voy a hablar de inteligencia emocional, aunque el título sea ese, porque insisto que la educación emocional puede entenderse de muchas formas distintas. Entonces, teniendo esto claro, es algo que a lo largo de esta conferencia yo creo que se va a clarificar bastante, y sí que me gustaría pues que al final de la misma, pues nada, pues dentro de pues eso, unos 45 o 50 minutos, algo así, os pediría que por favor pues intervinierais, pues me preguntarais y sobre todo compartierais todo lo que va a ir surgiendo, porque seguro que se van a despertar muchos pensamientos. También os pediría un favor en la medida de lo posible, y es que para no dar la sensación, para no tener yo la sensación de que estoy hablando al vacío del ciberespacio, si podéis abrir vuestras cámaras, al menos algunos, hará que esto sea pues un poco más humano, ¿vale? Que desde luego no es nada fácil estar hablándole a un puntito encendido en el ordenador esperando que alguien esté detrás, ¿no? Bien, entonces, pues con todos estos preámbulos, pues empiezo con el tema central, ¿no? De cómo ligar la esperanza a la educación emocional o cómo la esperanza cristiana cambia la forma de entender la educación socioemocional. Entonces, lo primero que habría que preguntarse es, si vamos a hablar de esperanza cristiana, es ¿qué es esta esperanza cristiana? Entonces, si no me equivoco, yo creo que todos estáis en México ahora, porque los calendarios son distintos, estáis en estos días previos en el que el profesorado pues ya empieza a trabajar, aunque el alumnado no ha llegado aún y llegará dentro de poco. ¿Estoy en lo cierto de que estamos en ese momento del calendario? ¿Sí? Exacto, muy bien. Entonces quiere decir que estáis en vísperas de que lleguen vuestros alumnos, de que la universidad, bueno, no sé si tendréis la suerte de volver al régimen presencial o si tendréis aún que compaginar. Tenéis, bueno, si decís que no, es que sigue todo online, ¿no? Bueno, pues lo siento. Pero el caso es que si tenéis que volver, ¿no? Pues a la experiencia online y ver cómo organizarlo, estoy seguro que vosotros no os acercáis a la experiencia de este año de una forma neutra. Sobre todo además de que México está viviendo una de las reclusiones, por decirlo de alguna forma, mucho más intensa que otros países, ¿no? O sea, en otros países hace ya pues, un año en el que todo ha vuelto a la presencialidad. En cambio, en México aún se está trabajando de un modo online. Eso quiere decir que si no os acercáis de una forma neutra, que es normal que no os acerquéis de una forma neutra, vosotros os acercáis con algunas esperanzas. Es decir, vosotros esperáis algo. O sea, es imposible que no estéis esperando algo, que no deseéis que ocurra algo. Entonces yo os quería pedir que en el chat pudierais escribir, si no quieres escribir en personal lo que tú esperas, pues ponlo de una forma más impersonal, no te preocupes. Y decir un poco qué es lo que espera un profesor en México con la situación actual que se está viviendo ahora que vuelve otra vez el contacto con los alumnos. Podéis escribir en el chat para que yo vea qué es lo que se espera. Podéis tanto hablar de forma impersonal, se espera lo que fuera, o podéis escribir lo que vosotros en concreto esperáis. Ya tenemos el primer mensaje, escribir, a ser posible, pues muchos de vosotros podéis escribir qué esperáis ahora que todo vuelve. Encontrar un mensaje apropiado para dar esperanza. Espero poder dar a los alumnos lo que necesiten para aprender, que nos amemos los unos a los otros, como Dios nos ama. Espero de los demás mayor tolerancia, solidaridad, y yo espero darla también. Mejorar la comunicación con los alumnos y docentes. El reencuentro presencial, cercano, que nos ayude a acercarnos a la realidad con esperanza. Muy bien, van saliendo cosas, ¿no? Solidaridad, resiliencia, paciencia, espacios de cercanía, menos pesimismo, entendimiento común. Podríamos preguntarnos ahora
una interacción emocional con los estudiantes, transmitir valores, apoyar en los alumnos, en lo académico y en la vida diaria. Podríamos preguntarnos ahora, voy a intentar cambiar la pregunta, porque esta lista que habéis puesto aquí es lo que nosotros, ¿no?, lo que esperamos ahora que volvemos a la docencia, a la vida activa. La pregunta que la quisiera cambiar ahora es, ¿y qué espera Dios? Es decir, ¿Dios espera algo? ¿Qué espera Dios? Podéis responderla o no responderla, no hace falta. Es una pregunta retórica para que pensemos. ¿Qué espera Dios de este nuevo curso? Entonces, si nos fijamos un poco en lo que es la esperanza según ha ido apareciendo a lo largo de todo el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, podemos ver que hay un giro, ¿no? ¿Qué esperaban en el Antiguo Testamento? Pues podrían decir, no, yo espero pues la victoria sobre mis enemigos, yo espero pues que tengamos buenas cosechas, ¿no? Yo espero que haya pues un poco de paz, yo espero. Eso es lo que en el Antiguo Testamento se va diciendo que esperan. Y de hecho, eso es lo que le piden a Dios. Le van pidiendo aquello que están esperando. Pero cuando llega el Nuevo Testamento hay un giro muy fuerte. Porque ya no se espera cosas de Dios. En el Antiguo Testamento se esperan cosas de Dios. Se esperan lo que podríamos decir que es. Se esperan cosas de Dios. Pues la salud, ¿no?, el bienestar, la prosperidad, una vida larga. Eso es lo que se espera de Dios en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento hay un giro muy fuerte. Digamos que el Nuevo Testamento se vuelve muchísimo más ambicioso. Y ya no está esperando cosas de Dios. Espera a Dios mismo. Esperamos a Dios mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que si lo cambiáramos en la forma de relacionarnos con este nuevo inicio de curso, sería que es lícito, es perfectamente lícito estar esperando un poquito más de tranquilidad, un poquito más de claridad, que sepamos a qué nos vamos a tener, que por favor dejemos esto ya del ordenador, que volvamos a hacer las cosas un poco más humana, cara a cara. Todo esto es muy lícito esperarlo, muy lícito. Pero la esperanza cristiana no espera cosas, espera personas. De tal forma que la esperanza cristiana dice, ¿tú qué esperas? Pues yo espero a mis alumnos. ¿Y cómo los vas a ver? Pues no lo sé, eso depende de muchas cosas, pero yo espero a mis alumnos, espero a unas personas. Esto tiene mucho que ver, aunque no lo parezca, con lo que es también la educación emocional. Podríamos preguntarnos, ¿qué espera la educación emocional en la forma que es la más extendida de la inteligencia emocional, ¿no?, que la de Goleman, que todos habéis escuchado, o tantos otros, ¿no? ¿Qué espera? No están esperando personas. Mira, lo que esperan es que la gente esté menos nerviosa, que la gente esté más productiva, que la gente trabaje más. Eso es lo que están esperando, no esperan otra cosa. Eso me parece que es una visión de lo que es la educación socioemocional muy pobre, muy pobre. Dicen, ¿qué esperan? Pues que la gente esté a gusto, que la gente esté bien. Yo hay una frase que suelo decir que resulta bastante problemática, pero que cuando uno la analiza es una frase bastante consistente. Es que la gente no necesita estar bien. La gente lo que necesita es darle sentido a su propia vida. Eso es lo que necesitamos. En cambio, ¿qué ocurre con las propuestas habituales de educación socioemocional que están centrándose en la experiencia afectiva de la persona? Que yo esté bien. ¿Esto qué tiene que ver con todo lo de la esperanza? Pues como estaba diciendo, el punto central es que la esperanza cristiana
no espera cosas. No es que, obviamente no es que digamos que yo esté buscando estar mal. No, yo no estoy diciendo esto. Quien busca estar mal tiene también otro problema, que es distinto. Lo que estoy diciendo es que el centro no está en querer estar bien o en querer estar mal. El centro está en querer encontrar sentido a nuestra propia vida. Y eso no lo da exactamente el encontrarse a gusto. Yo me puedo encontrar a gusto sencillamente porque me quiten los problemas. Pero eso no quiere decir que mi vida pase a tener sentido. ¿Esto dónde se nota? Se nota muchas veces lo que es en la búsqueda de metodologías. Y ahora cuando volváis, estoy seguro que muchos van a preguntarse, ¿y esto cómo lo voy a hacer? Bueno, ya tenemos un poco de experiencia por la problemática del año pasado con todas las videoconferencias, pero ¿cómo lo voy a hacer? Es una pregunta recurrente que siempre aparece, porque hoy en día existe digamos que una mentira muy extendida en educación, y es pensar que la solución va a venir por las metodologías. Y de hecho en casi todos los sitios en educación están pensando, bueno, ¿y tú qué método usas? ¿Y tú cómo lo haces? No, pues yo uso esto de trabajar en grupo. No, yo uso esto de no sé cuántos. Pensando que las metodologías son las que van a introducir la novedad y la calidad en la educación. Y eso es mentira. Ninguna metodología introduce calidad. Una metodología puede ser que se esté haciendo lo mismo, pero de una forma distinta. La novedad está siempre en la persona, no en las metodologías. La novedad y la calidad del acto educativo está en la relación interpersonal y no en la metodología. Con unas relaciones interpersonales buenas y de calidad, con cualquier metodología se puede adelantar, mientras no sea una metodología obviamente denigrante de la persona, pero salvando esas circunstancias, si la relación interpersonal es buena, con cualquier metodología se puede dar clase, incluso con lo que es pues este sistema online que tan difícil nos resulta. Pero si las relaciones interpersonales no son sanas, da igual que fueran clases online a que estuviéramos presencialmente. Esto no funciona. Es como empujar ruedas cuadradas. En cambio, si la relación interpersonal es sana, pues todo se vuelve mucho más fácil. Esto tiene también que ver con lo que estábamos diciendo de la esperanza cristiana. Si os acordáis, en la época de Jesús, era una época de un ambiente bastante mesiánico, y de hecho iban diciendo, oye, que por aquí está el reino de Dios, que por aquí está el reino de Dios, y todos a la expectativa de dónde surgía ese reino de Dios, ¿no? Y Jesús pues va a decir con mucha claridad, mira, oye, cuando te vayan diciendo el reino de Dios está aquí, el reino de Dios está allí, como buscando la panacea a la solución, ¿vale? No le hagáis ningún caso, no le hagáis ningún caso. Todos esos que van vendiendo la solución con la metodología se están equivocando. Es como estos que están diciendo el reino de Dios está aquí o está allí. Jesús decía, el reino de Dios ha llegado ya y está dentro de vosotros. Es decir, no necesitamos absolutamente nada para ser felices ya, porque hemos recibido el don de ser personas conviviendo con otras personas. A mí hay un santo que me gusta evocar porque creo que es de una ayuda bastante fuerte. Es la misma experiencia vital de San Agustín. Esta experiencia vital de San Agustín que va buscando por todos lados. Busca en los estudios, busca en las sectas, busca en una vida desenfrenada. Buscó por todos los lados y encontró un cansancio muy grande en esa búsqueda. Hasta que hubo un momento, San Agustín, donde dijo, bueno, yo te iba buscando por fuera y tú estabas dentro de mí. La esperanza cristiana no busca nada fuera de la propia persona, porque en la persona está ya absolutamente todo. En la interioridad y en la intimidad de la persona
está el encuentro interpersonal con Dios y con los hermanos, que es la fuente de absoluta novedad. ¿Esto qué tiene que ver con lo que es la educación emocional? Pues también tiene mucho que ver. Por ejemplo, imagínate que se te acerca un alumno que tiene un poco de confianza contigo y te dice, yo es que odio a mi padre. Entonces, si yo me acerco a ese alumno con una esperanza que no es cristiana, con una esperanza que está simplemente resolver problemas, ¿no? Como en el Antiguo Testamento, por favor que caiga la lluvia y tenga una buena cosecha, ¿no? Si yo me acerco a ese alumno con la propuesta habitual de la inteligencia emocional, oye, que tenemos que estar bien, que fíjate que odiando a tu padre, fíjate lo mal que estás, no puedes trabajar, no estás a gusto. ¿Qué te van a decir? Pues desde la inteligencia emocional, que insisto, es la versión dominante, pero profundamente equivocada, lo que te van a decir es, tenemos que hacer algo para controlar ese odio. ¿No ves que ese odio no te deja vivir? ¿No ves cómo estás, que estás irascible, que no disfrutas de las cosas, que no puedes trabajar, que no puedes vivir con los demás? Y porque lo que están buscando es solucionar problemas todo el rato. En cambio, ¿cómo quedaría una educación socioemocional que no está esperando una solución fuera de la persona, sino que sabemos que la persona ya tiene todo lo que necesita para su propia experiencia vital y crecimiento? Pues a ese joven que se acerca y te dice, yo odio a mi padre, pues ahí tenemos que buscar algo, tenemos que acceder a la interioridad. Igual que San Agustín descubre que lo que aparece, lo que trae novedad en su propia vida es descubrirse conocido en su propio interior. Ese joven que te dice, yo odio a mi padre, tú le puedes preguntar, bueno, vamos a estudiar ese odio, porque en ese odio hay algo bueno que rescatar. Tal vez estemos equivocados en la forma de querer afrontar la realidad, pero dentro de ese odio hay algo bueno. Y no podemos coger y decir, quita el odio tienes que quitarlo. Y si quieres ya lo revestimos de cierta moralización diciendo, el buen cristiano no odia. Y ya aumentamos todo con una alta carga moral. En ese odio hay algo bueno. Mira, a mí hay una parábola que también me llama mucho la atención y es esta que cuenta Jesús, que durante el día va el sembrador y siembra trigo y por la noche alguien va y siembra cizaña. Y al día siguiente, por la mañana, le dicen, oye Jesús, voy a quitar la cizaña, que alguien ha venido y nos ha estropeado esto. Y Jesús dice, no, porque si quitas la cizaña, vas a quitar el trigo. Te toca esperarte. ¿Por qué? Porque en todos nuestros actos, ni existe la bondad pura ni la maldad pura, sino que en todos nuestros actos hay una mezcla de trigo y cizaña. Y si nosotros vamos moralizando, diciendo no hay que odiar, quieres quitar la cizaña y te cargas el trigo. Porque en ese odio, insisto, por muy fuerte que suene, hay algo bueno que rescatar. Os pongo otro texto de Jesús por ver si esto os ayuda. Jesús, en una de las veces que anuncia su pasión, voy a subir a Jerusalén, me van a matar, tal, ¿qué se encuentra? Que los apóstoles no se enteran de nada. Los apóstoles en ese momento empiezan a discutir, oye, que yo quiero ser el primero, oye, que yo quiero ser el primero, no, que soy yo, tal. Y Jesús en ese momento podría haberse enfadado. Dice, oye, pero vosotros sois idiotas, ¿esto qué pasa? Yo os acabo de decir que yo voy a Jerusalén a morir y vosotros me estáis diciendo que quién va a ser el primero y el segundo, pero no os habéis enterado de nada. ¿Podría haber reaccionado así Jesús? Sería muy lógico, pero Jesús no reacciona así, sino que sabe que incluso en esa búsqueda de querer ser el primero hay algo bueno que rescatar, aunque estén equivocados. Y entonces Jesús les dice, si alguien quiere ser el primero, luego no les está diciendo que no sean el primero.
Si alguien quiere ser el primero, que coja a este niño. Si alguien quiere ser el primero, que sea el servidor. ¿Qué ocurre? Jesús sabe rescatar los rastros de humanidad que hay en las personas. Y cuando los apóstoles están discutiendo, yo quiero ser el primero, Jesús descubre, no, detrás de esa búsqueda de querer ser el primero, se están equivocando, pero hay algo bueno ahí, y es el deseo que todo ser humano tiene en su corazón de que necesitamos ser para alguien, ser para alguien. Los apóstoles se habían equivocado en la forma de entender los deseos profundos de su corazón. Y Jesús no se los niega, porque además esos deseos se los ha puesto el propio Dios, sino que Jesús les ayuda y en este sentido dice, bueno, tú quieres ser el primero, ahí hay algo bueno que rescatar. Lo que pasa que no es por la vía de ocupar el primer puesto. Te equivocas en las formas, pero no en lo profundo que necesitamos ser para alguien. Exactamente igual, ese joven que se acerca y que te dice, yo odio a mi padre. Dentro de ese odio hay algo bueno que rescatar. No podemos ir con frases simples, diciéndole, oye, no se odia, o fíjate, qué mal estás pasándolo cuando odias. Así que tenemos que controlar ese odio. No, ese odio no hay que controlarlo. Ese odio hay que estudiarlo. Porque cuando uno empieza a estudiar ese odio, dice, bueno, pero ¿por qué odias? Dices, no, pues porque mi padre me insulta. Bueno, te insulta mucha gente, pero ¿odias a todos los que te insultan? No, 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 no. Yo odio a mi padre. Hombre, ¿y por qué? ¿Por qué el insulto de alguien no hace que le odies y el insulto de tu padre hace que sí que le odies? Dice, no, es que yo espero algo de mi padre. Ah, has dicho algo muy importante. Luego, para comprender ese odio, hay que comprender algo bueno que está en el corazón de la persona, y es que está esperando una relación con su padre. Fijaros cómo lo que estoy diciendo va convergiendo en una forma de entender la educación socioemocional a la luz del Evangelio, entendida de una forma muy concreta. Es decir, en la interioridad de esa persona está el paso hacia adelante que necesita dar. Si nos acercamos a nuestros alumnos con aproximaciones muy sencillas, muy superficiales, queriendo sencillamente quitar problemas, no vamos a permitirles acceder a lo profundo de su corazón. Sencillamente le diremos, oye, no tienes que odiar. La esperanza cristiana está confiando en la persona. Con todos los alumnos con los que os vais a encontrar dentro de poco, vivir esa relación desde la experiencia cristiana es saber que en cada uno de esos jóvenes que vais a conocer os está esperando algo, vuestro propio crecimiento está en juego, porque de este encuentro de interioridades, pues él podrá aprender muchas cosas, ciertamente, por la docencia, pero es que todos, tanto el profesor como el alumno, podrán crecer por descubrir este proceso interior. Veamos un ejemplo concreto sobre una situación emocional, como es la frustración. Desde luego, con esto de la pandemia, si hay algo que no hemos podido escapar y que todos estamos viviendo, es una frustración constante. Quiero hablar con mis alumnos y no se conectan, y el internet se me cae, y al otro le digo, abre la pantalla, y el otro no abre la pantalla ni aunque le maten. O sea, no me hace caso para nada, ¿no? Entonces, hay 100.000 experiencias de frustración. ¿Cómo vive la esperanza cristiana la frustración? ¿Cómo se entiende? Mirad, simplemente hay que fijarse en la historia de la salvación. También podríamos decir que Dios se frustró muchas veces. Que Dios se frustró muchas veces. Monta el paraíso y bueno, para nada. Manda a los profetas, para nada. Manda a los jueces que son salvadores, para nada. Manda a su hijo y cataplum, también se lo carga. ¿Qué hace Dios ante una experiencia de frustración? Aumenta su entrega personal. Aumenta su entrega personal. ¿Cómo nos acercamos ante las frustraciones
que nosotros vivimos? ¿Cómo nos acercamos ante las frustraciones que vivan nuestros alumnos? ¿Cómo acompañamos a los alumnos en sus frustraciones? Insisto, desde una visión de educación emocional al estilo de la inteligencia emocional, lo que van a buscar es una cosa muy simplona. Oye, vamos a ver si organizamos un poco tu día, vamos a ver si hacemos un calendario, vamos a ver si tienes algunas estrategias para evitar estas cosas. En cambio, la esperanza cristiana hace que la educación emocional se entienda de otra forma. La frustración es una oportunidad estupenda para caer en el conocimiento de sí mismo, para descubrir este conocimiento. ¿Qué vivo yo? ¿Qué quiero yo? ¿Qué necesito yo de verdad? De tal forma que la frustración no me lleva sencillamente a parches, me lleva a una renovada entrega personal. Fijaros que la esperanza cristiana podríamos pensar en qué se está basando. Y entonces alguien decía, hombre, pues si Dios espera cosas, porque fíjate, ¿qué hacen las personas cuando esperan cosas unos de otros? Los seres humanos de ordinario, cuando esperan cosas unos de otros, lo que hacen es un pacto, ¿no? Dicen, no, yo espero que tú me des esto. Y el otro dice, yo espero que tú me des esto otro. Vale, pues vamos a hacer un pacto. Yo te doy esto si tú me das esto otro a cambio. Y entonces hacen pactos. Pero los pactos, en el fondo, es una desconfianza entre las personas. Porque dices, yo te voy a dar esto tanto en cuanto a mí tú me des esto otro. ¿Qué hace Dios? ¿Dios hace pactos? No, Dios no hace pactos. Dios hace algo mucho más grande que los pactos. Dios hace alianza. Hacer alianza, la alianza no es un pacto, no es un pacto. Voy a intentar explicarlo. Igual todos conocéis este pasaje de Abraham, ¿no? En el que Abraham dice que Dios le ha dicho que le va a dar una promesa. Entonces Abraham dice, bueno, Abraham aún no conoce mucho a Dios. Dice, pues vamos a hacer un pacto. Y entonces Abraham prepara todo para hacer un pacto como se hacía en aquella época. Ahora el pacto se hace con un papel que los dos firman, ¿no? Es una forma bastante sencilla de hacer pactos. En la época de Abraham, para hacer un pacto se hacía de forma muy distinta. Lo que hacían era que cogían una serie de animales, esos animales los mataban y los partían, los dividían en dos partes, los partían en canal. Y ponían los animales uno enfrente de otro. Iban haciendo un pasillo de animales, ¿no? Estaban los dos animales, los distintos animales, estaban sacrificados, partidos por la mitad, y entonces se hacía un pasillo. Y cada una de las dos personas que pactaba se tenía que poner a un extremo del pasillo, se ponía a un extremo del pasillo. Y estando cada uno a un extremo, entonces decían en voz alta su pacto. Yo me comprometo a esto. El otro decía, yo me comprometo a esto. En ese momento, los dos pasaban por medio del pasillo hecho a base de los animales, pues partidos por la mitad. Y una vez han llegado al otro extremo, en ese momento queman a los animales. Al quemar los animales, el camino desaparece. El camino ya no puede volverse hacia atrás. Y una vez habían quemado el camino, que ya no se podía deshacer el pacto, se habían comprometido, en ese momento los dos que hacían el pacto cogían y decían, si yo no cumplo el pacto, que me suceda como a estos animales. Eso es lo que hacían culturalmente en la época de Abraham para hacer pactos. Así que, llegado el momento, Abraham piensa que con Dios se hace igual. Y Abraham coge y hace eso, coge los animales, los parte y se queda esperando en un lado del camino. Y espera, y espera, y Dios no viene, Dios no viene, Dios no viene, y él sigue esperando. Y al final Abraham sencillamente se duerme esperando. Cuando Abraham se ha quedado dormido, en ese momento viene Dios. Y lo que hace es que Dios pasa. Y al pasar Dios, Dios quema todos los animales.
Y Abraham nunca puede pasar, porque cuando Abraham despierta ya está todo quemado. Es decir, hacer alianza no es un pacto. Dios hace alianza, porque el único que ha pasado por ese camino es Dios. Dios adquiere un compromiso unilateral. El compromiso de decirle, yo voy a constituirte en mi pueblo, vosotros seréis mi pueblo, yo seré vuestro Dios. Yo voy a cuidarte. Esto es como... ¿Qué tiene esto que ver con la esperanza cristiana? Muy sencillo. Porque el pacto no espera en las personas. El pacto descansa en el documento que han firmado la gente o en el compromiso de que si esto no lo haces, te va a pasar lo mismo que a estos animales. Yo tendré derecho para matarte. El pacto no confía, no espera en las personas. La alianza espera en las personas. Dios espera en el ser humano. Esto es una frase muy fuerte, ¿eh? Dios espera en el ser humano. Y Él es el que adquiere este compromiso de una forma unilateral. Fijaros que voy a intentar explicar de una forma rápida qué quiere decir esto de que Dios espera en el ser humano. Porque Dios quiera, en este sentido, a la intemperie, porque ha decidido esperar en el ser humano. Mirad, si os dais cuenta, cuando en la Biblia se habla de los astros, de las estrellas, normalmente siempre se les llama el ejército de Dios. ¿Por qué la Biblia llama a las estrellas el ejército de Dios? Porque lo que está entendiendo es que los astros se mueven como Dios quiere. Es decir, los astros se dedican a obedecer. Hacen lo que Dios ha dicho que tienen que hacer. Y no hay libertad. Pero cuando Dios crea al ser humano, Dios no ha creado al ser humano para que le obedezca. Fíjate qué frase acabo de decir. Dios no ha creado al ser humano para que le obedezca. Porque si ese fuera el objetivo de Dios, hubiera hecho una estrella más grande, si quieres, porque las estrellas obedecen. Dios ha hecho al ser humano porque espera que le ame. Espera que le ame. Que el amor es muchísimo más grande e importante que la obediencia. Entonces, la esperanza cristiana es esperar en la otra persona. ¿Cómo nos acercamos nosotros a nuestros alumnos ahora cuando vuelvan? ¿Nos acercamos con la mentalidad de pacto? Oye, si hacéis esto, yo haré esto otro. Oye, si vosotros me lo ponéis fácil, yo os lo voy a poner fácil. Eso no tiene nada que ver con la esperanza cristiana, esos son pactos. Esos son pactos. La esperanza cristiana quiere decir, bueno, tú harás lo que tengas que hacer, querido alumno, pero yo espero en ti. Pero yo espero en ti. Y en ese sentido, aparece una indefensión en vuestra parte. Quedáis expuestos. Dios quedó expuesto ante Abraham, porque Dios se comprometió. Abraham no. Pues si queremos vivir la experiencia cristiana, la esperanza cristiana, pues entonces yo creo que el camino se nos queda claramente marcado. Veamos otro ejemplo de cómo la esperanza cristiana está cambiando nuestra docencia. ¿Cómo nos acercamos a nuestros alumnos? Al profesor, quieras que no, por todo el trabajo que le toca hacer, muchas veces le toca coger una especie de rol parecido al de juez, ¿no? Tú has trabajado, tú no has trabajado. Entonces, lo que hacemos es aplicar nuestras tabulaciones, ¿no? Tú has sacado estas calificaciones, pues te toca esto o te toca aquello. ¿Cómo funciona la esperanza cristiana? Mira, en la esperanza cristiana hace que el educador no coge el rol de juez. El profesor no le toca ser juez. Si la Universidad Motolinía
vive bajo la estructura que da la esperanza cristiana, el profesor en lugar de juez es un profeta. Y nos toca, o la invitación que recibimos, es a vivir como profetas. Como estoy seguro que pues Dolores Echevarría así lo haría con las primeras alumnas con las que estuvo trabajando. ¿Qué quiere decir un profeta? Un profeta quiere decir que no ve la realidad desde el presente, sino que un profeta ve la realidad desde el futuro. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, Isaías, que es un profeta que da mucho juego, porque estuvo presente en la historia de Israel durante mucho tiempo. Al principio de la historia de Israel, del primer Isaías, que dicen, todo era prosperidad, les iba genial. Tenían paz, no tenían enemigos, tenían buenas cosechas, no habían pestes, todo iba genial. Y en cambio Isaías iba paseando por el pueblo de Israel diciendo, destrucción, destrucción, destrucción. Y la gente le preguntaba, pero Isaías, ¿tú por qué dices esto? Si no ves que está todo bien, no ves que no hay enemigos, no ves que tenemos buenas cosechas, ¿tú por qué dices destrucción? Porque Isaías dice, si en el corazón del ser humano no está Dios, aunque por fuera esté todo bien, es solamente cuestión de tiempo para que acontezca la destrucción. Y de hecho, posteriormente acontece la destrucción y cuando están destruidos, Isaías empieza a pasearse por el pueblo de Israel diciendo, consolaos, 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 reconstrucción. Y entonces la gente le pregunta, ¿y tú por qué dices eso? ¿Pero no ves que todo está destruido? Sí, pero si tú te abres a Dios, todo puede cambiar. Yo estoy seguro que todos conoceréis este texto de San Francisco de Asís, ¿no? Donde dice, habla a la hermana agua, al hermano fuego, ¿no? Estoy seguro que todos los conoceréis, ¿no? Bien, uno podría preguntarse, ¿qué estaba viendo San Francisco cuando hablaba del hermano flor, del hermano todo, del hermano frío, de todo? ¿Estaría tal vez San Francisco sentado en el campo, a la sombra de un árbol, viendo cómo un cervatillo se paseaba por el bosque, iba a beber al lago? El hermano sol, el hermano día, hasta la hermana muerte, a todos los considera hermanos. ¿Qué estaría viendo San Francisco para decir eso? Bueno, pues San Francisco compuso ese cántico cuando estaba en la cárcel, encerrado por sus propios hermanos, sin ver la luz, viviendo en un sitio húmedo e insalubre. Es un profeta. No habla de lo que ve con los ojos. Habla de lo que sabe que puede pasar si el ser humano se abre a Dios. Como Dolores Echevarría dice, bueno, esta chica que me llega estará como estará, pero yo sé lo que puede pasar si esta chica se abre a Dios. O nuestro fundador, yo soy Escolapio, San José de Calasanz, muchos le decían, ¿y tú para qué te dedicas a dar clase a los pobres? Dice, ¿no ves que esto solamente sirven para mantener el sistema? Que hace falta que hayan pobres, tú déjales. Dice, bueno, pero San José de Calasanz no miraba la realidad de lo que acontecía, sino de lo que puede acontecer si esa persona se abre a Dios. ¿Qué hacemos nosotros ahora cuando lleguen nuestros próximos alumnos? Los vamos a ver como jueces y diremos, mira, si vas por ese camino, lo siento, pero no vas a durar mucho. Mira, si haciendo las cosas así, no te estás tomando en serio tus estudios. Esto va a ir fatal. Nos lo tomamos como jueces o como profetas, que no hablamos de lo que ven nuestros ojos, sino que hablamos de lo que puede ocurrir en el corazón de la persona si esta persona se abre a Dios, que puede aparecer todo un potenciamiento humano increíble. Fijaros que la esperanza cristiana mira al centro, mira al corazón, porque sabe lo que puede ocurrir si esta persona se abre a Dios. En cambio, el juez habla de la superficie
mientras no hagas los ejercicios no vas a aprobar. Bueno, eso es una postura de juez, en la que desde luego si aprueba el alumno no será por nuestra ayuda, porque un juez nunca ayuda, un juez solo sentencia. Si yo me dedico a ser juez de mis alumnos, tengo que tenerlo claro. Yo no estoy ayudando a mis alumnos en nada. Si yo quiero ayudar a mis alumnos, pues eso sí que lo puedo hacer como profeta, porque puedo abrir caminos donde el alumno ve solamente una puerta cerrada. Si yo me acerco a la educación socioemocional, pues desde la perspectiva del juez, pues lo único que estoy haciendo es, voy a ver si le doy una receta, a ver si le doy un consejito, a ver si aprende a controlarse un poco, pero eso no es centrarse en el interior de la persona. Hace falta entrar en el interior de la persona. Hace falta ayudarle, no ir con frases simplonas diciendo, como juez, no se odia, hay que amar a todos. Bueno, pues para decir eso la verdad es que tampoco hace falta que hagamos nosotros mucho. ¿Cómo ve la esperanza cristiana el pasado? Porque antes he hablado de cómo la esperanza cristiana ve el futuro. Pero ¿cómo la esperanza cristiana ve el pasado? Bien, aquí hay una explicación que hacen los judíos en un Midrash que me parece muy interesante. Porque en la época, de este Midrash se preguntaban, ¿cómo vamos a ser capaces de reconocer al Mesías? ¿Puede ser que confundamos al Mesías con una especie de superhéroe? Porque en aquella época decían, hombre, si viene el Mesías y mata a todos los romanos, mira, el problema se acabó. ¿Qué diferencia al Mesías de un superhéroe que venga y nos quite todos los problemas? Porque igual nosotros vivimos igual con esta esperanza que es más del Antiguo Testamento que del Nuevo, todo el rato buscando quitarme problemas, quitarme problemas. Pues los judíos tienen una explicación muy interesante sobre la esperanza, que parece que habla del futuro, pero es que la esperanza cristiana cambia el pasado. La explicación es la siguiente. Si viene un superhéroe, por muy fuerte que fuera, ¿no? Viene Superman aquí, lo que podría hacer es quitarnos todos los problemas. ¿Cómo mucho? ¿Cómo mucho? Dice, pero eso es poco para el Mesías. El Mesías tiene que poder hacer mucho más que lo que puede hacer un superhéroe. Mejor dicho, el Mesías tiene que poder hacer algo mucho mejor que lo que hace un superhéroe. Entonces, el Midrash judío decía, vamos a reconocer el Mesías, porque si es el Mesías, es capaz, y aquí viene lo importante, es capaz de cambiar el pasado. Es capaz de cambiar el pasado. Muchas veces esta visión de resuelve problemas no tiene nada que ver con la esperanza cristiana. La esperanza cristiana piensa que el pasado puede cambiar. Desde una aproximación, como se suele hacer de la inteligencia emocional, que insisto, no tiene nada que ver, aunque es la versión que ha ganado, no tiene nada que ver con toda esta lectura profunda de lo que es la persona, sino una visión muy superficial. La visión esta usual, comercial, de la inteligencia emocional, lo que está diciendo es, mira, si usas estas estrategias, te va a ir bien hacia adelante. Si sabes reconocer, ¿no?, qué le está pasando al otro, cómo actuar para tal. En cambio, otra forma de entender la educación emocional muchísimo más profunda es que yo sé que necesito acoger mi pasado. Mira, ya he dicho varias frases que son frases bastante drásticas porque son muy absolutistas, ¿no? Pues ahora voy a decir otra frase también muy absolutista, muy drástica. Puedo decir perfectísimamente que solo se puede crecer acogiendo mi pasado.
No digo que es deseable, no digo que es una forma. Lo que estoy diciendo es que si no acojo mi pasado, si no acojo mi historia, si no acojo a las personas que aparecen en mi historia, no puedo crecer. Puedo ir disimulando, puedo ir adquiriendo nuevas formas, puedo sociabilizarme, aprender las costumbres del lugar. Podríamos preguntarnos, ¿qué esperamos, no? ¿Qué esperan los profesores de la Universidad Motolinía ahora que llegan sus alumnos? ¿Darles un futuro esperanzado porque tengan menos problemas, porque tengan ciertas titulaciones? ¿O quiero ofrecer la oportunidad de que acojan también su historia, que es mucho más revolucionario en la vida de una persona? Podemos hacer que la universidad sea toda una experiencia donde el joven que llega, que tiene ya mucha historia, con 18, 19 años, se tiene ya mucha historia, ese joven que llega con heridas, llega con miedos, y podemos aprovechar la propia experiencia universitaria para que esa persona quede potencializada, ¿no? En el vídeo que se ha puesto antes de mi intervención, lo decía con claridad, las pretensiones de la Universidad Motolinía, que queremos acoger a la persona en su integridad, en su integralidad. Bueno, integralidad de todo, no solo de todas sus dimensiones, la corporal, la mental, la espiritual, sino integralidad también temporal, su pasado, su presente y su futuro. Tenemos esta oportunidad y forma parte de vuestro deseo propio universitario. Fijaros que todo esto, una universidad o un colegio, ¿no? Porque digamos que la universidad pues, nace de esta experiencia de colegio que va creciendo y que por atender a los propios alumnos, pues en lugar de pasarles la pelota a otros, dice yo voy a seguir con ellos, ¿no? Ya aparece la universidad, pues en todo este proceso, todo este colegio, toda esta universidad queda transformada de una forma totalmente, vamos, espectacular, si queda revestida desde la esperanza cristiana. Entonces, antes de acabar y dejaros paso a las preguntas, quisiera responder algunas preguntas yo que me hago a mí mismo, Y sería, ¿por qué esperar? Esta sería la primera pregunta. ¿Por qué vivir en esperanza cristiana? ¿Tú crees que puede esperar quien lo quiera? Hay muchas propuestas de inteligencia emocional que creen eso, ¿eh? Y dicen, no, hombre, no, si tú puedes, tú solo tienes que pensarlo. Aquí lo importante es lo que tú quieras. ¿De verdad crees que eso es posible? ¿Una persona puede esperar lo que simplemente se le ocurra desear? Cuando a veces decimos, no, 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 si lo que importa aquí es la actitud. Y cada uno puede elegir la actitud que quiera tener. ¿Es la actitud una fabricación totalmente subjetiva e individual? Que yo de una forma irreferenciada y al margen de mi historia puedo decir, no, 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 a partir de ahora, yo mañana ya tengo actitud positiva. ¿Puede tener actitud positiva uno solo por quererlo? ¿Por qué esperar? Porque es que esta esperanza de la que estamos hablando es una esperanza muy ambiciosa, muy fuerte. Creer en el corazón de la persona donde se encuentra su referencia a Dios mismo. ¿Por qué esperar? Pues mira, yo cuando me hago esta pregunta, la única respuesta que encuentro, porque claro, uno dice, no, hay que esperar porque el cristiano tiene que esperar. No, déjate de rollos. Eso es una explicación que no potencia a la persona. ¿Por qué esperar? ¿Cuáles son las personas que aparecen en la Biblia y pueden entrar en esperanza? Pues la respuesta me parece que es muy claro. Solo puede esperar aquel que descubre que se ha esperado en él. Solo puede esperar aquel
quien descubre que se ha esperado en él. Y podemos encontrarnos a un Pedro, pues todo esperanzado sobre el nacimiento de la Iglesia. ¿Cómo puede vivir esa esperanza Pedro? Porque ha tenido una esperanza previa. Cuando nadie esperaba nada de mí, ni yo esperaba nada de mí, porque por 3 veces le dije que no al Señor, yo me di cuenta que Él seguía esperando en mí. Descubrir que alguien ha esperado en mí cuando yo no esperaba en mí, ni nadie esperaba en mí, me capacita para vivir en la esperanza cristiana. Y dentro de muy pocos días vais a tener alumnos que, aunque no os lo van a decir, necesitan que vosotros esperéis en ellos. Y por último, ya que me he hecho una pregunta, ahora me hago la pregunta contraria. ¿Por qué desesperar? ¿Por qué perder la esperanza? ¿Por qué perder la esperanza? ¿Quién pierde la esperanza? Es decir, no quién no la consigue, sino porque se os dice quién, teniéndola, la pierde. ¿Quién pierde la esperanza? Bueno, pues podemos fijarnos en Pedro también como antes, ¿no? Cuando Pedro está en la barca y ve a Jesús caminando sobre el agua y Pedro le dice a Jesús, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Y Pedro empieza a andar. Pero dice que se empezó a fijar en el oleaje, en el agua, y empezó a hundirse. Cuando Pedro dejó de mirar a un quién, que es Jesús, y pasó a mirar un qué, al principio de esta conferencia os lo he dicho, la esperanza cristiana no se centra en qué es, en cosas, sino en quién. En el Antiguo Testamento se esperan cosas, se esperan qué cosas les puede dar Dios. En el Nuevo Testamento se espera en un quién, se espera a Jesús mismo, a Dios mismo. Cuando Pedro mira a Jesús, camina sobre el agua. Cuando Pedro deja de mirar a un quién para mirar cosas, mirar un qué, entonces se desespera y hunde. Nosotros ahora, vosotros en concreto, que en pocos días vais a empezar la vuelta a la docencia, ¿en qué vas a fijar tu mirada? Porque según en lo que tú fijes en tu mirada, vas a desesperarte o vas a poder crecer en esperanza. Si tú ves a tus alumnos y te fijas en sus personas, se abre un camino de renovada esperanza. Pero cuando nosotros nos fijamos en el agua, que sería no me hace caso, no trae los trabajos o cualquier cosa, o fíjate de qué forma habla, o fíjate tú cómo ignora tantas cosas que yo le digo. Cuando nos fijamos en el agua, nos fijamos en todas estas cosas, entonces lo que va ocurriendo es que entramos en desesperanza. Todo esto, fijaros cómo está cambiando la educación socioemocional. Una educación socioemocional que no se centra en vamos a darle habilidades socioemocionales al alumno para que se apañe ante los problemas que hay y así consiga salir un poquito adelante. Eso es una visión muy pobre, que no acoge el corazón de lo que es la esperanza cristiana. En cambio, una educación emocional que ayude a que el alumno se conozca mejor a sí mismo, crezca en interioridad, acoja las relaciones de los demás. A partir de sus emociones puede descubrir esos rastros de humanidad que nunca quedan agotados. Mirad, antes en la presentación os han comentado, ¿no?, que creé hace tiempo, en el 2014 ya, no hace mucho, pero en el 2014, la Fundación Up2You, que se dedica a esto, a la formación de educadores, sean padres de familia, madres, sean profesores de parvularios infantil o profesores universitarios, o incluso trabajamos también en la empresa. ¿Por qué?
porque al educador le toca hacer algo muy difícil, para lo cual, pues, tampoco hemos sido preparados. Es decir, porque venga a mí y alguien me diga, José Víctor, tienes que ser sensible a los alumnos, no quiere decir que yo vaya a ser sensible a los alumnos, no porque no quiera, sino porque aunque quiera, no tenga la sensibilidad. Uno no es sensible para acoger la complejidad de sus alumnos simplemente porque quiera o porque se lo pida. Cada profesor podrá acoger la sensibilidad, será sensible a la complejidad de la vida de un alumno si ese profesor es sensible a su propia complejidad. Si un profesor no sabe usar creativamente los problemas para situarse de una forma constructiva en la vida con sus problemas, no va a poder ayudar a sus alumnos a que hagan lo mismo en su propia vida. Por eso es necesario trabajar mucho en la formación, porque sabemos que el corazón está en la persona, no en las metodologías. Por eso, pues nada, nos dedicamos a trabajar todo el rato en esta formación. Aparte de que os puedan, pues nada, pues mandar mis datos o lo que fuera, yo quisiera poneros aquí en el chat lo que es la web de la Fundación Up2You, por si tenéis gusto de cotillearla, lo que fuera, ver lo que hay. Bueno, pues eso, porque eso, pues nada, nos dedicamos a trabajar la formación del docente en todo momento. Os dejo también mi correo por si en algún momento queréis consultar cualquier cosa. ¿Estoy bien? Sí. En esta conferencia, que quedó ya por finalizada, he intentado no ir citando autores todo el rato, pero os aseguro que detrás de cada cosa hay mucha investigación y muchísimo autor, porque esta experiencia vital que necesitamos de poder acoger nuestra vida, de situarnos creativamente frente a ella, pues en el fondo es todo lo que la universidad siempre ha querido. Es decir, sería muy triste encontrar una universidad que simplemente busca que los alumnos sean la pieza de engranaje que le falta a la sociedad. Una universidad que busque que los alumnos suplan las necesidades de la sociedad es una universidad empobrecedora de sus propios alumnos. Yo no quiero que mis alumnos encajen en el engranaje social. Yo quiero que mis alumnos generen una sociedad mejor. Y eso es algo muchísimo más grande. Pues bien, os doy las gracias por esta oportunidad y nada, pues sí, pediros que me gustaría pues poder escucharos, pues que compartáis, podéis preguntar o podéis sencillamente compartir o podéis discrepar, perfectamente, no hay ningún problema, podéis discrepar que no pasa nada. Sí que me gustaría poder escucharos. Entonces no sé cuál es la forma de hacerlo, pero bueno, supongo que podrán ir abriendo los micros y hablando, ¿no? Bueno, doctor, antes que nada, muchas gracias acá, Rebeca. Muchas gracias, la verdad, por aceptar nuestra invitación. Y creo que esto que usted nos acaba de mencionar es muy importante, ¿no? Primeramente, yo tengo que también estar bien conmigo mismo, tener estas relaciones interpersonales para que también yo pueda dar a mis estudiantes. A veces nosotros queremos terminar el programa de estudios. Sin embargo, a veces el estudiante está emocionalmente quebrado, emocionalmente está pasando una situación difícil, por la cual, pues por más que a veces nosotros queramos en su momento impartirle, darle ahora sí el conocimiento de lo que tiene que estudiar en su programa académico, no puede. ¿Por qué? Porque está bloqueado otros precisamente con los estudiantes, ¿no? Y ver
creo que esta pandemia precisamente lo que nos está permitiendo ver es darnos cuenta de todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Muchas gracias. A mí me ha gustado mucho la cátedra que nos ofrece, extraordinaria, pero me quedo especialmente pensando en esta cuestión de los pactos y las alianzas. Y creo que efectivamente hacer un pacto, cualquiera lo hace, pero no una alianza. Y eso es tener la confianza intrínseca en el otro y no esperar nada a cambio. De verdad, muchísimas gracias, y creo que es como debemos ser con nuestros alumnos, que somos un referente para ellos y nos debemos a ellos en esta labor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Estoy completamente de acuerdo con usted, doctor. Agradezco mucho su ponencia, muy interesante, muy de corazón, y que en las expectativas es cuando empiezan los problemas, ¿no? Cuando nosotros esperamos que alguien haga algo y de tal forma, es que entonces cuando no cumplen esas expectativas empiezan la frustración. Creo que el darnos en la totalidad, en esa alianza de un dar y ganar, y un ganar, al darse también recibir, es decir, me entrego en mi totalidad, en cuerpo y alma, en mi pasión por el servicio, y lo que va a recibir es consecuencia de, es la consecuencia de esa entrega total e incondicional. Doctor, muchas gracias por su ponencia. Hay un momento de su participación donde nos dice que hay que acoger nuestro pasado, hay que acoger nuestra historia y a todas esas personas que han participado en la misma. En este contexto de vidas diversas, digamos, de que somos diferentes, de que hemos tenido historias distintas, hay situaciones muy complicadas. La ponencia viene muy a bien en cuestión de hacer un énfasis y subrayar la esperanza. ¿Qué podemos hacer ante la desesperanza que cunde en la historia actual? Porque vivimos muy desesperanzados, pero es en la esperanza donde podemos encontrar justamente una respuesta a esa historia personal, quizá a veces no resuelta. Entonces, la propuesta es esperar, pero hay desesperanza. Entonces, ante esta complejidad y desde su muy afortunada participación, ¿cómo podemos nosotros ayudar a crear esperanza? Que, bueno, ha sido toda la parte de la exposición, pero a crear esperanza. O sea, ¿cómo se crea la esperanza? Creo que necesitamos encontrarnos con profetas. O sea, creo que necesitamos encontrarnos con personas que puedan descubrirme que la realidad pueda ser leída de otra forma distinta. Es decir, para decir lo obvio, ya hay mucha gente. O sea, para decir que estamos mal, que los políticos piensan en sí mismos, para decir que hay corrupción, para decir que hay tantas cosas, pues sí, es que eso ya lo sabemos todos. No, ¿qué nuevo horizonte? Eso no me abre ningún nuevo horizonte. Al revés, tal vez hasta me enfrenta contra la impotencia de que no consigo cambiar las cosas, ¿no? Lo que hace falta es encontrarnos con profetas, ¿no? Como tantos santos han ido apareciendo, que no hablan, como decía antes, en función de lo que ven sus ojos, sino que hablan en función de lo que puede pasar en el corazón de las personas si éstas se abren a Dios. Y en ese sentido, pues que en la vida de cada uno de nosotros se encuentren lo que es el reflejo de este creer en la persona del otro. Entonces yo creo que esto es lo único que puede abrir esta novedad, esta incondicionalidad.
Esto yo lo he formulado desde una perspectiva confesional, porque así es el ambiente y el título y la pretensión. Pero es que podría decir lo mismo sencillamente hablando de un psicoterapeuta y otro psicoterapeuta. Es que, es que lo necesitamos. Que haya alguien, o sea, lo único que genera novedad son los procesos de confianza entre las personas. La búsqueda de seguridad no trae novedad. Entonces yo creo que eso es lo que todos, yo el primero, pues necesitamos todos. Darle las gracias, doctor. La verdad se me hizo como muy interesante toda esta ponencia que nos hizo favor de compartir. Y yo creo que sí es interesante esta cuestión de tener la confianza, la apertura para poder pues, estar más al pendiente de nuestros alumnos, sobre todo en esta parte del vínculo social y emocional. Y porque a veces nos centramos mucho en la parte académica y dejamos de lado esta cuestión que es importante para poder tener el acercamiento con él y generar la confianza para que se acerque a nosotros y poderlo apoyar. Gracias, doctor. Muchas gracias, Pedro. Alejandro, querías decir algo, pero has caído y vuelto, ¿no? Sí, perdón, es que se sobrecalentó mi teléfono y por eso se desconectó, pero sí, le agradezco mucho su ponencia, doctor. Me parece muy interesante y sí creo que lo que tenemos que ver es a las personas, definitivamente, que es lo único que nos va a hacer que nosotros hagamos, yo los llamaría, ya parecerían clientes más allá que alumnos, ¿no? Ya rebasamos esos niveles, hemos llegado al punto de pensar que las personas a veces solo son un producto más que una persona que escribe, que siente, que tiene una historia y todo este asunto. Entonces, yo creo que sí tenemos que analizar un poquito más a las personas como son y también nosotros mismos tenemos que hacer un poquito de reflexión sobre lo que somos nosotros mismos para poder aportar algo a los alumnos. Si no, creo que sería muy complicado. Pero muchas gracias por su aportación, doctor. Gracias, Alejandro. Yo soy Dianella Espinosa. Muchas gracias por su ponencia. La verdad es que nos regala una visión interesante del tema, ¿no? A mí me gustaría comentar que afortunada o desafortunadamente yo soy administrativa. No tengo como tal a lo mejor la oportunidad de tener tanto contacto con los alumnos, pero me regala una perspectiva en cuanto a la identidad corporativa, ¿no? Somos una universidad de inspiración católica y creo que podemos reflejar esa sensibilidad de la que usted habla para podernos comunicar con las personas con las que nosotros digamos, trabajamos. No quiero usar la palabra trabajamos porque quiero pensar que somos una comunidad, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante los mensajes que nosotros enviamos tanto a nuestra comunidad como a las personas que nos ven por fuera, ¿no? Entonces creo que la visión que nos regala del tema nos puede ayudar muchísimo para nosotros también pensar en qué mensaje estamos dándole también a nuestra comunidad desde lo administrativo, ¿no? Desde el centro de la universidad. Muchas gracias. Sí, Dani. Este es mi comentario, doctor. Con lo que yo me quedo. ¿Cómo hacer que las personas se encuentren con Dios? Esa es la gran tarea, porque parece algo muy sencillo, parece algo que podemos y que procuramos hacer todos los días, pero o nuestro esfuerzo y en lo que entregamos la vida, pero es la batalla o la empresa o la subida a cualquier cima de lo más elevado, lo más complejo. Gracias. Muchas gracias, Margarita. Es que no me animaba mucho a hacer la pregunta porque a lo mejor voy a salir un poco del contexto, no del ámbito educativo que nos atañe como universidad, sino aquí como mamá. Nos dices que Pedro también sabía que Jesús esperaba de él. Nosotros como padres también esperamos de los hijos, pero a veces ese esperar de los hijos en los hijos se convierte en una situación tremenda, ¿no? En presión, en
en temor de no cumplir las expectativas, en todo esto. ¿Cómo podemos lograr que ese esperar de alguien no se convierta en una presión así, ¿no? Porque así como lo hacemos con los hijos, también a lo mejor lo hacemos con los alumnos, ¿no? Queremos que cumplan expectativas que a lo mejor de pronto inclusive son muy altas, ¿no? O los hacemos sentirse de esta manera. Pues mira, la respuesta, por intentar ser breve, diría, mira, la esperanza cristiana espera personas. Otro tipo de esperanzas lo que esperan son comportamientos. Si yo lo que espero de mis hijos o de mis alumnos simplemente son comportamientos, estoy esperando cosas. ¿Qué cosas espero de mis hijos? Entonces, eso no es esperar en el hijo. Eso es esperar los comportamientos del hijo. Entonces podríamos preguntarnos, ¿qué esperas como madre? ¿Espero que mi hijo me dé unos comportamientos? ¿O espero a la persona de mi hijo? Porque si lo que espero son sus comportamientos, de alguna forma sus comportamientos determinan mi relación con él o con ella. Pero si yo espero en la persona, quiere decir que ocurra lo que ocurra con los comportamientos, mi relación con él está siempre a salvo. Entonces yo creo que esto le da como un giro muy importante. Eso no quiere decir que todo da igual y nada tiene importancia, no estoy diciendo esto. No estoy diciendo que no haya que corregir, no estoy diciendo nada de esto. Lo que estoy diciendo es como una cosa más profunda, es saber en qué estoy yo esperando. No sé si me estoy explicando, Suheil, o si lo estoy diciendo de una forma muy liada. Pero ¿cómo espero en la persona? O sea, sí lo puedo entender, pero en la práctica, Vale, ¿cómo? pues en la práctica sería esto, ¿no? Es decir, si los comportamientos del otro determinan mis comportamientos, entonces lo que yo descubro es que al otro lo que importan son mis comportamientos, no yo. Si yo hago bien las cosas y el otro está contento conmigo, si yo hago mal las cosas y el otro está triste conmigo, pues entonces el otro lo que está esperando no es a mi persona, sino mis comportamientos. Si resulta que haga lo que haga, me comporte como me comporte, el otro apuesta por vivir conmigo, no quiere decir que le dé igual lo que está pasando, haremos lo que tengamos que hacer y arreglaremos las cosas, pero si el otro apuesta por mi persona y aunque yo de alguna forma decepcione sus expectativas, yo veo que el otro sigue apostando por mí, entonces yo puedo entrar en confianza con esa persona y pasar a relacionarme de otra forma distinta. Fijaros que, no sé, me viene a la cabeza pues, el texto del hijo pródigo, ¿no? ¿Qué es lo que cambia al hijo pródigo? ¿No? Saber que, con independencia de sus comportamientos, el padre ha apostado por su persona. Eso no quiere decir que le parezca muy bien vivir sin trabajar y gastando el dinero. No estoy diciendo esto. Son dos cosas distintas. Muchas gracias. A ti. Como había comentado hace un momento, mostramos un reconocimiento por parte de la universidad para el doctor José Víctor Orón Semper, con todo nuestro agradecimiento por presidir esta cátedra. Muchas gracias. La Universidad Motolinía del Pedregal otorga el presente reconocimiento al doctor José, titulada ¿Cómo educar lo socioemocional desde el Evangelio? El día 5 de agosto de 2021, Ciudad de México. Muchas gracias, doctor. A vosotros por esta oportunidad. Doctor académico y de formación, el doctor Víctor Manuel Mendoza Martínez. Doctor, muchísimas gracias por su conferencia, sus palabras. De manera sintética,
cómo iniciamos este curso. Como sujetos con, desde, para la temporalidad, en la esperanza, como el deseo por lo que puede acontecer, siguiendo la utopía de ser responsables de nuestra historia y del anuncio por las mujeres y los hombres de buena voluntad, con prudencia, actuando situados concretamente en la esperanza y la utopía. Muchas gracias por sus palabras. Gracias. Y declaro solemnemente clausurada esta conferencia. Muchas gracias. Finalmente, queremos agradecer su presencia a este acto solemne, significativo y trascendente para la Universidad Motolinía del Pedregal. Católica de inspiración cristiana, siempre en búsqueda de la verdad y el bien, desea como ejes transversales el orden, el respeto y la disciplina, así como formar en valores e investigación. Humanamente Motolinía, Ardens et Lucens. Mismos que se encuentran en el